Buenos días, queridos alumnos. Ya siendo las 8 de la mañana, el día de hoy, nuevamente encontrándonos a través de este medio para continuar con el desarrollo de nuestra sesión en el área de comunicación. Así es, mis queridos niños, cada uno de ustedes reciban un cordial saludo. Pues seguramente todos ya esperando listos, con las manitos bien lavadas, saciaditos, con todos los materiales sobre la mesa, sobre el escritorio, para poder desarrollar la sesión del día de hoy. Así es, mis queridos niños. Ya en la sesión anterior hemos compartido sobre un tema muy interesante y ahora vamos a dar la continuidad para poder desarrollar y para poder comprender el trabajo, el trabajo desarrollado el día lunes. Así es, mis queridos niños. El trabajo del día lunes, seguramente todos se recuerdan, hemos compartido un tema y seguramente todos se recuerdan acerca de qué hablamos el día lunes en nuestra sesión. Bien, mis queridos niños, continuando con el mismo desarrollo para poder seguir identificando, hoy, queridos alumnos, tenemos un propósito. El propósito de nuestra sesión del día de hoy es que hoy aprenderemos a identificar el tema y subtema en un texto. Así es, mis queridos niños. Y para poder desarrollar, por favor, este tema, quiero recordarles que es de suma importancia la responsabilidad y la dedicación para trabajar desde la casa. ¿Y en qué consiste? Seguir con mucha atención las indicaciones de la maestra durante la sesión a través del canal y tener todo consigo sus materiales de trabajo. Luego, también recordarles que hay que leer con mucha atención el instructivo que se les envía a través del CIA web, que les ayuda también a desarrollar adecuada, correctamente sus trabajos y la devolución respectiva de las tareas que se les solicita. Así es, mis queridos niños. Bien, entonces yo les pregunto, ¿a qué se refiere tema de un texto? Escríbame ahí en la casilla de comentarios a qué se refiere tema de un texto. ¿Y por qué el texto presenta subtemas? Así es, mis queridos niños. ¿Por qué? ¿Y a qué se llama? Así es. Y el día de hoy, ¿y por qué razón queremos aprender todo eso? Nosotros queremos que ustedes se desempeñen, por favor, ordenando las ideas en torno al tema y subtemas de un texto y las desarrolla para ampliar la información. Así es, mis queridos niños. El propósito de aprendizaje el día de hoy es seguir afianzando las estrategias de comprensión lectora. Son estrategias de comprensión lectora, son estrategias de comprender un texto, de comprender una determinada lectura, cual fuera el tipo que sea. Así es, queridos alumnos, así que por favor muy atentos. Como ya hemos presentado en la sesión anterior, nosotros tenemos nuestro trabajo ya preparado, todos ya conocemos por favor acerca de esta y tenemos aquí por favor nuestro trabajo. ¿Cuál era el título de la lectura que compartimos el día lunes? Ya todos lo saben porque ahí les estoy presentando. Para que ustedes se recuerden, para que se ubiquen, qué es lo que vamos a trabajar y de qué manera lo vamos a trabajar. Así es. ¿Cuál es el título de la lectura? Ahí está, estamos observando la lengua de señas. Así es, mis queridos niños, la lengua de señas. Ahora, nosotros desarrollamos. Dice, siguiente. ¿Cuál es la idea clave de la lectura? Para poder desarrollar este aspecto, nosotros ya habíamos compartido acerca de la siguiente información. Que los textos tienen dos tipos de información, explícita e implícita. Por favor, niños, esta información es bastante relevante para ustedes. ¿Por qué digo relevante? Porque esta información lo vas a tomar y lo vas a desarrollar durante tu vida escolar, universitaria, etcétera. O sea, durante toda tu vida de estudio. Tienes que tener claro acerca de este tipo de información.
Explícita. ¿Qué dijimos que es explícita? Es la idea que el autor transmite de una forma directa y clara en un mensaje. Puede ser escrito u oral. Esa se llama explícita. Implícita. En este caso es ideas que el autor no comunica de forma directa, sino sugerida. ¿Para qué? Para que el lector, para que nosotras deberíamos leer entre líneas y captar la información no suministrada expresamente, o sea, no está en el texto. Así es, queridos alumnos, hay que tener en cuenta esta información. Entonces, ¿cuál es la idea clave de la lectura? Sacamos una información. ¿De cuál es la idea clave de la lectura? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué nos dice? Acerca de la comunicación de las personas sordas y conocimiento de las lenguas de señas en el mundo y Perú. ¿Y cómo es? ¿Qué tipo de información nosotros estamos realizando en este acto? A ver, escríbanme, por favor. Quiero que piensen, por favor, y coloquen en la casilla de comentarios qué tipo de información hicimos, implícita o explícita. A trabajar, mis niños. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Ya habíamos dado una premisa anterior. Entonces, el día de hoy nosotros vamos a trabajar lo siguiente. Dice, ¿qué idea se desarrolla en la información? ¿A qué se referirá cuando dice qué idea se desarrolla en la información? Fíjense, aquí yo he disgregado, he desarrollado tres aspectos, tres ideas que desarrollan la información de texto. Que nos habla acerca de que existen muchas lenguas de señas en todo el mundo, que si alguna vez quieres comunicarte con alguna persona sorda, hay una información ahí que nos va dando. Y la lengua de señas es un ejemplo de un idioma creado por la comunidad de sordos peruano que se usa. Así es, mis queridos niños. Entonces, acabamos de ver cuál es el título de la lectura. Hablamos de esa. Hablamos acerca cuál es la idea clave. La idea clave con quién se relaciona. A ver, escríbame por favor en la casilla de comentarios. ¿Cuál es el título de la lectura? Ya tenemos. Luego desarrollamos cuál es la idea clave de la lectura. También ya lo hemos compartido. ¿Estos se relacionan? ¿No se relacionan? ¿Tienen algo que ver entre estas dos preguntas? A ver, escríbame por favor en la casilla de comentarios. Y esta que acabamos de compartir acerca de qué idea se desarrolla en la información y este aspecto a dónde nos lleva en un texto. A ver, vamos pensando, mis queridos niños. Entonces, teniendo en cuenta todas estas premisas de estas preguntas que acabamos de compartir, el día de hoy, mis queridos niños, nosotros vamos a desarrollar el tema y los subtemas. Así es, mis queridos niños. ¿Y qué idea me da el tema de un texto? ¿Y cuáles son los subtemas? ¿O qué idea me da qué es subtema? Entonces les vuelvo a decir, esta parte que estamos trabajando, por favor, mis queridos niños, es una estrategia de comprender un determinado texto. Vamos a ver parte por parte, pues ahora todos cojan sus libros, porque vamos a desarrollar el libro, la página 18 y 19. Si no tienes el libro, ya se les ha facilitado, por favor, a través del CIA Web, también en PDF para que lo tengas allí. Si no puedes imprimir, no hay problema, puedes visualizar y seguir trabajando. Y si fuera, como otros niños están trabajando, desarrolla en tu cuaderno, porque es una forma, si tú practicas más, repites más, aprendes más. Así que adelante, a trabajar. Muchos de sus compañeros están sacando lo mejor de ellos en estos tiempos difíciles, en donde tal vez no tienen un texto o tal vez no tienen una impresora, etc. Pero están cumpliendo al 100%
con la entrega de sus trabajos de la mejor forma. Felicitaciones a todos y a todos, a cada uno de ustedes, mis queridos niños. Sigan adelante y por favor a seguir compartiendo y aprendiendo. Bien, mis queridos niños, vamos a compartir la lectura del día lunes. Ahora vamos a ir desgranando un poquito para que ustedes puedan ir entendiendo, ¿sí? Bien, pasamos. Entonces, la lectura del día lunes. Esta es la lectura. Ya la habíamos leído el día lunes y bueno, podemos hacer un previo repaso acerca de esta lectura. Dice, las personas sordas se comunican mediante lenguas de señas. Para expresarse utilizan las manos y también mueven la cabeza, los hombros. Existen muchas lenguas de señas en todo el mundo. Por eso, si una persona sorda viaja a otro país, tal vez no pueda utilizar allí su lengua de señas. Si alguna vez quiere comunicarse con una persona sorda, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. No asumas que sabe leer los labios. Algunas pueden hacerlo, pero muchas no. Si no sabes su lengua, escribe lo que quieras decirle. Y si tienes la oportunidad, aprende su lengua. Las lenguas de señas presentan una estructura tan compleja como las lenguas orales. Tienen reglas y pueden, a partir de varios elementos, construir un número infinito de mensajes. La lengua de señas es un ejemplo de un idioma creado por la comunidad de sordos peruana que se usa. Estos son algunos ejemplos de la lengua de señas. Bueno, he tenido que completarlo todo y ustedes saben que en su página anterior tienen la lectura completa y las imágenes también. Así es. Ahora, quiero que vean ¿qué está resaltado con mucha frecuencia en la lectura? ¿Qué está resaltado con mucha frecuencia en la lectura? ¿Qué he resaltado? ¿Qué está de color rojo? Bueno, de color rojo en la lectura. Seguramente muchos de ustedes ya están escribiéndome allí. Seguramente muchos de ustedes ahí en la casilla de comentarios escribiendo. Muy bien, mis queridos niños. ¿Qué he resaltado en casi todos los párrafos de la lectura? Ese resaltado, mis queridos niños, dice, ¿de qué trata el texto? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La lengua de señas. Así es, mis queridos niños. Está relacionado con el tema de un texto. Exacto. Ahora yo les digo, entonces, profesora, ¿todos los textos van a ser? No. Ahí va otro reto para ustedes. No todos los textos se nos va a presentar de la misma manera que se nos presenta este texto. No todos. Tenemos que nosotros inferir, tenemos que leer, tenemos que analizar el texto para determinar el título o el tema del texto. Así es, mis queridos. No todo se nos va a presentar como este que estamos compartiendo. Así es. Entonces, trabajamos en el libro, estamos trabajando el libro. Entonces, completamos el esquema. ¿Cuál es el tema? La lengua de señas. Ya lo teníamos ahí en el libro, ¿cierto? Muy bien. Ahora, de pronto les pregunto, ¿qué aspectos del tema trata el texto? Esta pregunta, ahora tal vez se están acordando a las premisas que hicimos en la parte de arriba. ¿Qué aspectos del tema trata el texto? En este aspecto está relacionado con el desarrollo de los subtemas del texto. Ahora yo les presento cómo podemos disgregar. Fíjense, he dividido en los párrafos que corresponde el texto que leímos y bueno, he tratado de ceñirme a la parte principal, a las cosas que ahí son relevantes. Cuando nosotros de pronto decimos, las personas sordas se comunican mediante lengua de señas. Para expresarse utilizan las manos y también mueven la cabeza, los hombros. Esa es una premisa que nos dan. Pero hay algo muy importante allí que está relevante. ¿De qué habla? Que existen muchas lenguas de señas en todo el mundo. ¿Por qué digo que eso es relevante? Porque las otras cosas se hacen, se da. Pero imagínense que hay una información ahí relevante. Habla de que existen lenguas de señas en todo el mundo. ¿Tú tenías idea? Y dice, por eso
Si una persona sorda viaja a otro país, tal vez no pueda utilizar allí su lengua de señas. Por eso es relevante. O sea, imagínate que hay una diferencia, hay una información relevante allí que quiere que sepamos las lenguas de señas en el mundo. Pero no solamente dice lengua de señas en el mundo, todos son iguales. Allí hay una información de allá abajo que nos está diciendo que no todos son iguales. Es igual hablar de otro tipo de lenguas, ¿verdad? Si tú eres peruano, hablas español y te vas a otro lugar donde hablan inglés, igual vamos a tener dificultades. Es lo mismo que aquí, que pasa con la lengua de las señas. Así es, mis queridos niños. Siguiente párrafo. ¿Qué es lo más relevante en este párrafo? Donde dice, ten en cuenta las siguientes recomendaciones, no asumas que sabe leer, algunas pueden hacerlo, muchas no. Si no sabes su lengua, escribe lo que quieres decirle y si tienes la oportunidad, aprende su lengua. ¿Cuál es lo más relevante ahí? Porque si quieres comunicarte con una persona sorda, tienes que saber las otras premisas que te dan. Nos habla allí acerca de la comunicación con una persona sorda. Y nos dan algunas recomendaciones. Pero eso no es un subtema de las recomendaciones, sino el subtema es de que hay que la comunicación con una persona, cómo se debe dar. Y por eso estamos viendo que esa es la más relevante. Listo. Tercer párrafo. Las lenguas de señas presentan una estructura tan compleja como las lenguas orales. Tienen reglas y pueden, a partir de varios elementos, construir un número infinito de mensajes. La lengua de señas es un ejemplo de un idioma creado por la comunidad de sordos peruana que se usa. Estos son algunos ejemplos. Ahora, lo más relevante aquí es acerca de la lengua de señas ¿dónde? En el Perú. En el primer párrafo es en el mundo y en el tercer párrafo es en el Perú. Y ahí nos habla de que esa lengua de señas en el Perú, igual que en el mundo, tienen estructuras complejas, o sea, nos están dando una información. Pero lo más relevante de que se detalla allí es que nos habla de lengua de señas del Perú. ¿Se dan cuenta? O sea, la información relevante, mis queridos niños, es algo de los cuales nosotros necesitamos informarnos. No las partes que le rellenan a la información, sino lo relevante, lo más importante en esa información que nos quieren dar. Bien, queridos niños, segúrenme con la premisa y con estas indicaciones vamos a seguir trabajando nuestro siguiente cuadro. Dice, completa el siguiente esquema. Ya hemos completado la lengua de señas, ahora completamos los subtemas. A partir del ejemplo, escribe con tus propias palabras qué es el tema y los subtemas. Este es el trabajo en la parte de abajo. Pero aquí ya tenemos el trabajito. La lengua de señas en el mundo es uno de los subtemas. El segundo subtema es la comunicación con una persona sorda. Y siguiente, la lengua de señas peruana. Así es. Bien, seguimos entonces. Aquí, habla del tema con tus propias palabras. O sea, ¿qué podemos nosotros, qué información podemos hacer? Que el tema es un asunto o idea clave de la que se habla en todo el texto. Por eso decía, idea clave. En la primera premisa, ¿se acuerdan? Cuando empezamos la sesión. La idea clave, entonces, se relaciona ¿con quién? Ahí va la respuesta, con el tema. Así es, mis queridos niños. Subtemas son ideas que desarrollan la información sobre el tema del texto. ¿Y cuáles son? Estos tres aspectos. Así es, mis queridos niños. Son ideas que desarrollan la información sobre el tema del texto. ¿Qué dijeron de la lengua de señas? Que la lengua de señas hay en todo el mundo. Que la lengua de señas sirve para comunicarnos con una persona sorda. Y al final concluyen diciendo que la lengua de señas también se desarrolló en el Perú, o sea, la comunidad sorda ha creado algunas estructuras, algunas formas, ¿no? Para poder comunicarse con las personas, con todos de su entorno.
Así es, mis queridos niños. Ahora, vamos a seguir desarrollando algunos ejemplos de lo que les decía. Les decía, siempre vamos a tener reiteradas ahí palabritas claves. Palabritas claves para terminar el tema. Les decía que no, mis queridos alumnos, no siempre ocurre. Ahora van a ver el ejemplo. Dice, lee textos y descubre de qué tratan, dice, ¿no? Ahí ya ustedes ven el título que se colocó. Y de pronto alguien me dirá, pero intensidad de los sonidos, ¿por qué razón? Aquí, ¿qué vemos? Un león. ¿Cómo es el sonido, el rugido de león? ¿Es suave? ¿Es algo débil? ¿O es algo muy fuerte? Muy fuerte. ¿Y de un pajarito? Es algo muy débil. Entonces, niños, miren, no todos los sonidos son iguales. Según la intensidad, los sonidos pueden ser débiles, como el canto de un pajarito, o fuertes, como el rugido de un león. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí? ¿Del rugido del león o del canto del pájaro? No, ¿verdad? Nos está hablando acerca de que los sonidos son débiles y fuertes. O sea, la intensidad ¿de qué? De los sonidos. Está hablando de la intensidad de los sonidos. Así es, mis queridos niños. Ahora pasamos al siguiente ejemplo. ¿Tú qué ves aquí de pronto? Recreación. Yo lo coloco recreación. Aquí de pronto, tal vez para mí es más fácil. La idea clave es recreación, título. Aquí sí podemos, porque también aquí habla directamente acerca de recreación. Aquí sí hay la repetición, o sea que hay palabras claves para poder colocarle el título a este pequeño extracto de texto. Dice, para evitar el aburrimiento, mantener el buen humor y la salud, necesitamos recrearnos. La recreación nos produce una sensación de alegría y bienestar. Podemos entretenernos de diversas maneras, practicando algún deporte, paseando, jugando, etc. El tema es la recreación. Y ahora de pronto me dicen, ¿y ahí cuál será el subtema? Subtema, evitar aburrimiento. Puede tener buen humor. Va a hablar de la salud, de que tenemos que estar muy bien emocionalmente, la alegría, el bienestar. ¿Se dan cuenta? O sea, allí hay cosas que le añaden porque es importante la recreación. Y yo puedo ir desarrollando un texto, puedo seguir escribiendo. Por ejemplo, la recreación es fundamental, etcétera, etcétera, para que tiene la condición para evitar el aburrimiento, mantener el buen humor. ¿Se dan cuenta? Allí hay otros puntos esenciales que son parte de para la recreación. ¿Por qué es importante la recreación? Bien, mis queridos niños. Ahora vamos a compartir otro texto que igual está en su libro, en la página 19. Compartimos, por favor. Muy bien, aquí. Lee el siguiente texto, luego desarrolla las actividades propuestas. Dice, algunos animales marinos han desarrollado curiosos sistemas de defensa que les permite protegerse ante posibles amenazas. ¿Qué habla en este primer párrafo? ¿De qué está hablando? ¿Qué nos está diciendo? Que los animales tienen un sistema de defensa. En el primer párrafo nos habla. Segundo párrafo. Unos peces, por ejemplo, cambian de forma. Es el caso del pez globo que cuando se siente en peligro aumenta de tamaño para asustar a sus enemigos. ¿De quién está hablando en el segundo párrafo? Está hablando del pez globo. Tercer párrafo. Otros peces disimulan su apariencia para pasar inadvertidos. El pez roca, por ejemplo, se confunde con las piedras del fondo del mar. ¿De quién está hablando en el tercer párrafo? Del pez roca. Y en el último párrafo, ¿de quién habla? Del pez raya, que él produce descargas eléctricas. Entonces, de pronto, ¿de qué trata el texto? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Qué nos está diciendo en el primer lugar, en el primer párrafo? Que hay sistema de defensa. ¿De quiénes? Del pez globo, del pez roca, del pez raya. Entonces, ahí tenemos, ¿cuál es el tema del texto? Los sistemas de defensa de algunos animales marinos. Porque, no vamos a poner el sistema de defensa de pez globo, pez roca, pez raya. No podemos colocarle de esa forma que es el tema del texto.
Si no ponemos de forma general, generalizamos, nominamos, utilizamos, ¿no?, una forma de nominar el título o el tema del texto. Así es, mis queridos niños. ¿Cuál es el subtema de cada párrafo? Ya lo dijimos leyendo, ¿no? De que el primer párrafo habla acerca del sistema de defensa, ¿no? De la importancia de los sistemas de defensa de los peces. Y en el 2 habla del sistema de defensa del pez globo. En el tercero habla del sistema de defensa del pez raya. En el cuarto, del sistema de defensa del pez roca. Está clarísimo. Bien, mis niños, avanzamos entonces. Seguimos trabajando. Ahora, de aquí en adelante, mis queridos niños, van a organizar en su cuaderno. Así es, de aquí en adelante en su cuaderno. Colocan el título con el chequeo, tema y subtema de un texto y colocan tema y luego subtema. Pueden poner una pausa al video porque ustedes saben que para ustedes esto es fundamental. Les acompaña con permanencia, así que no tienen ningún problema, por favor, y pueden desarrollar su cuaderno, organizar bonito, con su mejor letra, por favor, ¿sí? Con su mejor letra. Así es, mis queridos niños. Seguimos. Y igual van a seguir organizando lo siguiente. El trabajo número 4 de la página 19 lo van a desarrollar en su cuaderno. Van a completar. Acerca dice, completa el esquema y menciona los subtemas, después escribe un texto de 3 párrafos sobre el tema. Y yo les voy a dar la idea en la siguiente. ¿Cuál es el título? Ya tienen ahí, está clarísimo. ¿De qué es? La flor. Y dice 3 párrafos. Y yo estoy dándoles una idea y también ustedes pueden estructurar de la mejor forma. Cada uno de ustedes tiene su criterio, pueden hacerlo. Es una idea. Habla, en primer párrafo vamos a hablar de la flor. La flor es la estructura reproductiva. Es la estructura reproductiva característica de las plantas. La función de una flor es la reproducción, o sea, y pueden detallar más cositas. Segundo párrafo, compuesta. Está compuesta, podemos ir desarrollando por y vamos colocando de acuerdo a lo que nosotros conocemos acerca de la composición. Ahí está en el gráfico, está, ¿sí? En el mapa conceptual. Luego dice, producen. ¿Qué cosa producen? También contienen, o sea, ahí tienen ya la propuesta de los 3 párrafos acerca de ese tema. Y lo van a desarrollar en su cuaderno. Así es, mis queridos niños. Organicen bien el cuaderno, por favor, con la mejor letra, con los mejores colores, hagan bien su estructura, etcétera, etcétera. Así es, mis queridos niños. Entonces, vamos hablando acerca de nuestra estrategia de comprensión lectora. Esta es una estrategia muy importante, mis queridos niños, una estrategia de lectura, de leer y de comprender lo que leemos. Es importante que tú cuando lees te preguntes ¿de qué trata? ¿O de quién está hablando en este párrafo? O al final terminas de ¿quién habla? ¿De qué habla? ¿De qué hablaron? Tienes que hacerte siempre la pregunta, mi querido alumno. Y allí puedes encontrar un texto similar a la lengua de señas o puedes encontrar o como el pequeño extracto de párrafo hacia la intensidad de sonidos. ¿Se dan cuenta? Y ir analizando. Siempre es importante que analicen párrafo por párrafo lo que leen. Párrafo por párrafo lo que leen ustedes, por favor, queridos alumnos. Así es. Entonces, ya estamos culminando nuestro trabajo al día de hoy. Solo para darles la siguiente recomendación, por favor. La siguiente recomendación para ir trabajando lo siguiente. Para poder ir finalizando, por favor, en este tema acerca de lo que hablamos, acerca del tema y el subtema. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito, mis queridos niños? Es una estrategia de lectura, de comprender un texto. Nuestra estrategia es ordenar las ideas en torno al tema y subtemas de un texto. Ese es nuestro propósito. No, ese es tu desempeño tuyo. Tú tienes que desempeñarte en ese aspecto. Que tienes que, por favor, ordenar las ideas en torno al tema
y subtema en un texto. Utiliza siempre las preguntas. ¿De qué trata? ¿O de quién habla? ¿No? ¿De qué trata cuando vas a querer determinar el tema? Y el subtema es de qué habla en cada párrafo. Y determinas lo más esencial, lo más importante de lo que está hablando, de lo que está mencionando. Así es, mis queridos niños. Bueno, llegamos ya a la parte final. Solo para darles la indicación, por favor, lean, por favor, con mucha atención el instructivo. Después de terminar de organizar su libro, su cuaderno, por favor, ya seguramente tienen descargado las fichas de trabajo que tiene similar, es símil a lo que estamos trabajando para que ustedes puedan practicar y puedan desarrollar la ficha. Y luego de desarrollar, ustedes tienen hasta el día de mañana para poder entregar su trabajo a través del CIA Web. Háganlo por favor de manera puntual, de manera organizada, con la mejor letra. Bueno, sé que lo están desarrollando, sé que están haciéndolo, mis queridos niños. Así que por favor felicitarles a cada uno por ese empeño, por esas ganas, por esa forma de organizar sus cuadernos. Y para que no se haga mucho trabajo, yo felicito a los niños que están haciendo sus cuadernitos y algunos me toman las fotos y me lo están enviando como evidencia que están trabajando. Yo, mis queridos niños, confío en ustedes. Sé que están organizando el cuaderno, sé que lo están haciendo. Para que no se hagan mucho más trabajo acerca de ir fotografiando los libros que están desarrollando, etcétera, el cuadernito, no lo hagan. Solo devuélvanme, por favor, las fichas del CIA Web. Así es, mis queridos niños. Ahí van a encontrar el trabajo símil del cual hemos desarrollado el día de hoy. Lo desarrollan y me lo envían. Bien, mis queridos niños, me despido de cada uno de ustedes. Muchos besos y abrazos. Cuídense mucho. Lávense las manos por 20 minutos con bastante jabón y agua. Abríguense, ya está empezando un poquito ya el frío. Y cuídense mucho y cuiden a su familia. Así es que, mis queridos niños, así de todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado el compartir el día de hoy acerca del tema y el subtema. Muy buenos días, queridos alumnos. Quédate en casa y sigue aprendiendo.